sido un día grande y este Aftersun va a mantener el nivel. Del madrugón para vestirse al recorrido de la ofrenda, de ahí al vermú y la comida familiar con café, copa y puro. Y para rematar la jornada festiva, aquí está este Aftersun de gala especial Pilares. Dispuestos a repasar los fastos de la semana con nuestro mejor aspecto. ¡Go! ¡Pan de boy! Y sobre todo, nuestra mejor sonrisa, de aquí y de allá. El año viene voy a repetir. Sin olvidarnos de la banda sonora. Y es que ¿cómo íbamos a celebrar el Día del Pilar sin una buena jota, o dos, o las que surjan? La Virgen del Pilar dice... Por supuesto, encuadradas dentro de un preparadísimo reportaje de investigación. Nunca. No. ¿Alguna vez? Sí. Y es que, ¿será verdad que todos los aragoneses pueden cantar jotas? Siempre hay alguien que se arranca con una buena jota, siempre. Lo que está claro es que quienes las interpretan de maravilla lo logran tanto en grandes escenarios como en los lugares más insospechados y cotidianos. De la terracita... ¡Eres un palabrero! Al súper... Esto es una sorpresa, pero una sorpresa muy agradable, ¿eh? Y de ahí a la gasolinera. ¡No me dan chocolate! Pues hombre, se me ponen los pelos de punta. Porque todo el mundo disfruta de un buen cante y de un buen baile. Donde estén las jotas en vivo que se quite todo lo demás. Si es acompañado de un señor ternasco suculento como él solo, aún mejor. Precisamente en la carpa del Ternasco estaremos disfrutando de la tremenda programación festiva de estas fiestas del Pilar. ¿Se puede probar? Son exquisitas. ¿Tienes un trocico tú? Por supuesto, acudiremos a Interpeñas a ver qué y quién se cuece por allí. Y mientras unos homenajean a campeones mundiales y premios Nobel, en Interpeñas apuestan por la indudable trayectoria serpenteante de Fernando Esteso. ¡A viva Aragón! ¡Me cachis! Artistas o así como King África y Mario Vaquerizo se unieron al sentido homenaje. Eso sí, la que más merece nuestro homenaje más entusiasta es nuestra amiga oriental Senyen, que en verano, como recordarán, conquistó nuestros corazones con su particular tai chi peñístico. ¿Quién quiere una cerveza? Hoy volveremos a rendirnos a sus exóticos encantos como peñistas de honor en el pregón del Pilar. ¡Viva la Virgen del Pilar! La fiesta nacional continúa no en la Plaza de Toros, sino en la pecera de Aftersun con el comentarista taurino Javier Valero. La verdad es que impone este tema de la pecera y las preguntas del público. Y después de tanto hablar de fiestas en Zaragoza, haremos un paréntesis, y es que pasaremos de los Pilares a los Ramones, que también tienen derecho a reivindicarse en este Aftersun. ¡Los Ramones, a tope! Con el esplendor de esas melenas flequilludas y el ritmo de unas estrellas del rock and roll, con todos ustedes, los Ramones, provincia de Teruel. Hey ho, let's go. ¡Hey ho, let's go! Por si eso fuera poco, seguiremos descifrando las canciones de nuestra vida con los confusos tarareos ciudadanos de Esta me la sé, hoy con una tonadilla muy de estas fechas. Arranca. Y detrás del burladero los festivos habituales hablarán, venga va que estás fácil, pues claro, de las fiestas del Pilar. A la ofrenda aunque llueva. Lo mismo que aquí, chispazo va, chispazo viene. Todo esto y aunque parezca mentira mucho más, ¡A la Virgen! en este flamante Aftersun pilarista al que os damos la bienvenida. En 3, 2, 1, ¡comenzamos! Porque esto es lo que llena el corazón, hombre. Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a Aftersun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación, salvamos el mundo, la ofrenda y la jornada laboral de 24 minutos con Fernando, el guardián de la ley, jotero. Llevo nada más y nada menos que 24 años aquí trabajando de policía local. ¿Y cómo llegaste a ser policía? Porque me cansaba de trabajar en la construcción y pasar mucho frío y mucho calor. Sacaron estas plazas de policía, fueron unas oposiciones a nivel nacional. Me presenté y pues tuve la fortuna de aprobar. Lo dejamos así y así tenemos las calles libres para nuestro bien al tráfico. Muchas gracias. Fernando, se te ve que te llevas bien con los vecinos, pero bueno, me imagino que ser policía a veces será duro, ¿no? No siempre los vecinos entienden tu trabajo.
siempre tratas de que tu trabajo sea en beneficio de la comunidad, pero eso muchas veces a lo mejor conlleva emprender acciones que no siempre son del agrado de los demás. Al mismo tiempo que hacemos la vigilancia y ordenación del tráfico en la medida que nos es posible, también intentamos hacer vigilancia de comercios y demás. ¿Su esposa sufre un poco con su profesión o no? No, no demasiado. Vive aquí, conoce Daroca y sabe que aquí realmente trabajar de policía es bastante tranquilo. ¿Le gustaría a Fernando que sus hijos fueran policías? Me gustaría más que se dedicaran a la música, que fueran artistas. Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? ¿Es buen policía Fernando o no? Bueno, buen mozo y muy fuerte. Muchas gracias. Que se hace alguno la hostia. Siempre lleva Fernando una sonrisa. A pesar de ser policía, da gusto esto. Fernando vale para todo. Cuando los vecinos ves que reconocen tu trabajo, te dicen buenos días por la mañana, en vez de a lo mejor volver la cara o hacerte un mal gesto, pues es muy gratificante. Eso es lo bonito de ser policía. ¿A ti te han multado alguna vez o no? A ver. Pues a mí sí que me han multado alguna vez y he de decir que las he pagado todas. Me imagino que mucha gente de Daroca bajará a Zaragoza. ¿Tú vas a tener tiempo para disfrutar de las fiestas o no? Lo que no falto nunca, y sobre todo desde que me casé con mi mujer, Irene, es a la ofrenda de flores y al rosario de cristal. Es un momento de mucha devoción, mucho recogimiento y nos gusta participar. Bueno, Fernando, también te gusta mucho la jota, ¿no? Porque aquí te conocen como el policía jotero. Sí, la jota es una de las cosas por las que me conoce la gente. Es nuestro folclore y porque desde hace muchos años ya estuve en el grupo folclórico Aragones de Daroca. Le canto desde Daroca a la Virgen del Pilar, porque ha venido la tele y seguro nos verá. Bueno, pues hasta aquí mis 24 minutos en el programa Aftersun. Bueno, un consejo de policía: disfruten mucho de las fiestas, sobre todo a los más jóvenes, ya saben, nada de alcohol al volante y a pasarlo muy bien. Felices fiestas a todos y hasta muy pronto. ¡No me aparque ahí, no me aparque ahí, hombre! El Aftersun más festivo siempre ha buscado compartir los mejores momentos con los personajes más insospechados. Pero si alguien se lleva la palma, si alguien se ganó nuestros corazones sobremanera, fue nuestra ahora amiguísima Jensen. Le recordarán de momentos como la China se lo bebe todo. Hay que tragar un... No, que te caes redonda. A sorbos pequeños. Solamente degustar un poco, ¿vale? Vale. Y la chalanga se le laja. Coger la sandía, gritar para ella. En Pilares, Jensen vuelve a sus pantallas para vivir otra nueva gran experiencia, la del pregón pilarista con quienes más saben disfrutarlo, los peñistas. Nuestra peña se llama Orgullo. Rebullo. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra que viene originalmente del aragonés. Rebullo significa montón. Nosotros lo consideramos como un montón de gente, ¿no? Como gente numerosa. Sí, como los chinos. Exacto, sí. Sí, como muchos. No tantos, pero muchos. Sí. Que quiero ser peñista de Orgullo. Tranquila, yo tengo un regalo, una sorpresa para ti. Carné de socia de la peña, socia honorífica. ¡Qué suerte, Jen, eh! Importante, Sí. el pañuelo. Yo seré la única china de aquí, ¿no? Pues seguramente, vamos, juro que sí. Este es el carnet que te identifica como socia de la peña. Puedes beber todo lo que quieras gratis aquí. Empezando ya. Ya no me extraña por qué la gente está ahora ya así. No se trata de emborracharse, sino de beber con conocimiento, de pasártelo bien. Sí, vale, lo haré. En 2 años por fin soy peñista. José Luis, muchas gracias por invitarme por ser peñista y aquí he traído un pequeño detalle para vosotros. Sí. Y
es como Virgen Pilar, pero Sí, parece la Virgen del Pilar, pero en realidad es... que aunque es un poco religioso, en China sirve para rezar eso, pero mayor función tiene para traer buena suerte y muchísima suerte para vuestra peña. Pues esto quedará en la peña. Esto es para la peña, para que traiga buena suerte y buenas fiestas. Mira, Jen, un ciudadano chino y encima camarero. Pues lo vamos a llevar a China, ¿eh? A mí si me pagáis el viaje, yo voy donde sea. ¿Qué hacéis los peñistas durante la fiesta? Básicamente beber y pasarlo bien. Y dormir poco. Dormir poco, eso seguro. Marchando un poco jeta, como siendo china, quería probar alguna bebida invitada por Esteban. ¿Qué me Te voy a recomienda? invitar a calimocho, aquí lo típico aquí es el calimocho. Ah, además a Jen le gusta mucho el calimocho, ¿verdad? Sí, otra vez sí que he probado. Calimocho de rebullo, lo mejor que hay. Nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá. Eso de un trago nada, ¿eh? Como agradecimiento, pues a los chinos también regalamos un licor típico que se toma en China, que es un licor de serpiente. ¿Te atreves? Sí, pero es bueno. Bueno, buenísimo. Al acabar eso, no sé si vas a aguantar de pie. Así que... Con el rebullo y a pasar buenas fiestas. Oye, Javier, eso supongo que será por el efecto del licor ese de serpiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Di que son un poco ya, se les va un poco la cabeza, pero sí. Así como vais al baño. Pues bastante mal, bastante ¿Pero mal. a chicas o a los de chicos? Ah, no, al de chicos pero bastante mal. Hay que levantarse, hay leotardos y... ¿Pero sentado o...? No, de pie. Sí, vale. Siempre de pie. Quería saber aquí cómo se bailan los peñistas. Ven aquí conmigo. Cogemos de la cintura y damos 2 pasitos para adelante y 2 pasitos para atrás. Ya que me habéis enseñado cómo se baila por aquí, os enseño también cómo se baila en China. Lo más típico de China en las fiestas tradicionales, que se llama Shanzu. Así que abre las piernas y levanta el abanico y ábrelo elegantemente. Y así a cambiar, a sentido, y empezamos así moviéndolo. Mira, imagínate que tú eres una olita del mar. Bueno, chicas del Rebullo, ¿vais a aplicar este baile en Interpeñas o no? Esta noche en cuanto lleguemos, eso es. Yo creo que con este baile seguro que ligáis alguna, ¿eh? Y si no, ya lo contaremos. Jen, ¿la han hecho bien o no? Sí, bien, genial. No se piensen que las celebraciones terminan aquí. En unos minutos continuaremos enseñándole a Jen cómo disfrutan los peñistas de los Pilares y por supuesto de cómo viven los pregones. Y es que aquí queda todavía mucha fiesta que enseñar. ¡Viva la Virgen del Pilar! Que este es un Aftersun pilarista ya está claro, así que en unos minutos vamos a hacer un paréntesis en los Pilares para marcharnos a Los Ramones, provincia de Teruel. ¡Los Ramones, a tope! Todos juntos, aireemos esas melenas tupidas al grito ho! de este pueblo. ¡Hey, ho! ¡Let's go! Después de la pecera, en este Aftersun de los Pilares. ¿Y de los Ramones? Hey, ho, let's go! Hey, ho, let's go! Aftersun recupera para ti las canciones de nuestra vida en Esta me la sé. Si la reconoces, premio. Chiqui, chiqui. Na 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 na. Y nos habló luego. No levante Tanto el vuelo. Palomica, palomica. Efectivamente, esta es la canción masacrada por hoy. Si has conseguido reconocerla, este es tu premio. Un desatascador con forma de folclórica, humedades incluidas. Paella, mica. palomica. ¿Palomica? Él dice paella.
El equipo de investigación de Aftersun, formado por un monotiti, un becario navarro y una murciana que se come las sílabas... ¿Esto qué es lo que es? Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística. O así. En un día tan señalado como el 12 de octubre, muchos eran los temas de investigación que se nos venían a la cabeza. ¿Todavía se puede innovar en la indumentaria aragonesa? ¿Los alérgicos lo pasan fatal ante la ofrenda? ¿O es verdad que ciertas razas de perro asimilan mejor el espíritu baturro? Todos estos temas quedarán sin respuesta a la espera de una nueva oportunidad. Y es que este año, con la jota revitalizada como nunca, nos hemos preguntado: ¿todos los aragoneses saben cantar jotas? Para comprobarlo nos hemos trasladado hasta un punto indeterminado de Aragón para tomar una muestra al azar. ¿Usted ha cantado alguna vez alguna jota? Nunca. ¿Ha cantado usted alguna jota? Alguna, pero no sola. O sea, acompañando. Sí, acompañando. No. Pero así, ni en una cena... No. ¿Alguna vez? ¿Sí? Hombre. ¿Considera que sabe cantarla? Yo para mí la canto con todo el corazón, yo que sé si la sé cantar o no. Sí. En alguna boda, en algún evento, sí. Vale, ¿consideras que sabes cantar? No. Según esta encuesta en vivo, 3 de cada 5 aragoneses reconocen sí han cantado la jota alguna vez. Otra cosa es que sepan cantarla. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Ran. Riau. Para profundizar algo más en esta investigación, no podíamos dejar de acudir al centro aragonés por antonomasia, que podría ser esta escuela jotera. Sergio, muchos reconocen que ya han cantado jota alguna vez. ¿Cuáles suelen ser los errores más habituales? Principalmente la respiración y luego la colocación y la proyección de la voz. ¿Todo el mundo es apto para cantar la jota? Creo personalmente que no. Ya, nos lo imaginábamos, pero Aftersun va más allá, buscando la escuela jotera en, como decíamos, el centro aragonés por antonomasia, el restaurante Castizo. Bueno, ¿y aquí en este restaurante típico aragonés se cantan jotas o no? Por supuesto que se cantan jotas. La gente cuando viene, por supuesto, pues viene a comer, a cenar, un cafecito, una copita, y siempre hay alguien que se arranca con una buena jota, siempre. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Bueno, ¿y la gente canta bien o cómo canta? Si la gente se arranca, canta lo que le salga del alma y lo que le sale del alma lo hace bien. Somos los aragoneses que siempre cantan libertad. Y más con una buena sangría o con un buen vinico. No levantes. Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero fíjense qué diferencia. Vaya nivelazo hay en esta mesa. O sea, hoy he escuchado cantar jota a mucha gente, pero a ninguno como vosotros. Pues nada, que debemos ser los mejores. Y vaya que sí, les presento a 4 cantadores de jota de los de verdad. ¿Qué opinarán estos chicos del auge joteril del momento? Hay gente que lo hace mejor y otros peor, pero vamos, lo intentan, hay gente que lo intenta. ¿Y cómo es un jotero fuera de los escenarios? Peligroso. No, hombre, somos gente normal y corriente. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo y esto es una afición y un hobby. ¿Cuando vais a un karaoke, por ejemplo? Pues ahí somos muy pantojos. Pantojos, Camilos estos, de todo. Cuando canta la gente normal, que es en un restaurante, después de una cena, ¿también os animáis o vosotros solo escenario? Oh, por supuesto, es donde más disfrutamos. O sea, que los profesionales también os bajáis, digamos, a lo que es el mundo... El mundo de la jota es así. El que no lo quiera reconocer, el mundo de la jota termina en la barra del bar. Jiji, jaja, copa va, copa viene, hemos conseguido que nuestros amigos joteros, la creme de la creme, nos hagan una promesa. ¿Habéis coincidido cantando en una gasolinera o en un supermercado? Pues no, en una gasolinera ni en un supermercado, no. ¿Os imagináis cómo sería la experiencia? Sería una cosa especial. Confirmado, cantaremos fuera de los escenarios para Aftersun. Dicho y hecho, vamos a hacer un experimento. Llevar la jota donde nunca antes se ha visto. El lugar elegido, este supermercado. ¿Cómo será la acogida entre los clientes? ¿Le gusta la jota o no? Mucho, por eso hemos venido. Sí, ¿no? Pero se la han encontrado en el supermercado, de sorpresa. Sí, exacto. Los he visto fuera y he dicho, yo voy a verlos. Esto es una sorpresa. O sea, pero una sorpresa muy agradable, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y a los chicos les gusta la jota? Dile sí. A mí sí. Sí. ¿Y habías visto alguna vez una jota en un supermercado? No. ¿Y está bien? Sí. Ha sido un espectáculo muy maravilloso, muy bien cantado y muy bien bailado. ¿Qué preferís, la jota en vivo? En vivo, por supuesto. Donde estén las jotas en vivo, que se quite todo lo demás.
Sin duda, en el supermercado han triunfado, pero ¿qué ocurrirá si hacemos lo propio en una gasolinera? ¿Has visto alguna vez una jota en una gasolinera? Pues no, la primera vez que lo veo y eso que soy de Zaragoza. Sí, ¿no? Soy mañico. ¿Qué te parece? Pues hombre, se me ponen los pelos de punta. Y ya viendo el Pilar que está cerca, con mucha emoción. ¿No le parece un poco raro esto? Esto demasiado. En una gasolinera. Hombre, pues